Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos entre todos en esta ocasión para platicar del balance de lo sucedido el pasado 7 de junio en estas elecciones tan competidas, no nada más en el Estado de México, sino en el país en general. De esto vamos a platicar, así que muy buenas noches. Y les quiero presentar a nuestro invitado, a Pedro Zamudio, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, a quien agradezco como siempre el que nos explique, el que venga a platicar con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido, bien, gracias. Lupita, gracias, buenas noches. Bien, afortunadamente. Oye, en una primera impresión de lo que se vivió en la jornada, ¿cuáles son tus lecturas? ¿Cuál es tu balance? Fíjate que ayer en la sesión que tuvimos en la noche para determinar la asignación de diputados de representación proporcional, al estar escuchando las diferentes intervenciones de mis compañeros consejeros y de los representantes, me vino a la cabeza una idea y me permití expresarla ahí, y ahorita aprovecho para repetirla. Creo que este proceso electoral le da al Estado de México buenas noticias, Lupita. En general, buenas noticias, una participación, por supuesto no la que todo el mundo hubiéramos deseado, pero mayor al 50%, que es importante. Una contienda electoral en donde la mayoría de las y los mexiquenses optamos por participar y optamos por seguir los cauces legales y lo que la ley prevé, ¿no? Exactamente. Oye, y se deshacen, creo yo, muchos mitos. No es que una elección sea igual a la otra, o no es que ya tengamos todo escrito sobre las elecciones, porque se decía que esta es una elección donde no participan los jóvenes, esta es una elección donde, pues como son intermedias, a nadie le interesan, como son intermedias, la participación es más baja, no hay tanta competencia, y vimos que el electorado evoluciona y que las cosas cambian. Así es, Lupita, finalmente creo que a todos nos deja lecciones, a los partidos políticos, las autoridades electorales, a los propios ciudadanos, saber que hay otras vías, otras maneras de participar. Creo que es, por eso es la idea que me preguntabas al inicio, ¿cuál es mi impresión? Mi impresión es que damos o dejamos, no el Instituto Electoral de Estado de México, sino todos los que participamos en el proceso electoral, buenas noticias. Muy bien, pues vamos a ver lo que tuvimos en nuestro programa anterior, así que adelante un fragmento. En nuestro programa anterior platicamos con Rafael Plutarco Garduño García, director de capacitación del IEM, sobre la jornada electoral del pasado domingo 7 de junio. Muy temprano en todo el Estado de México hubo lluvia suave, pero vimos cómo los funcionarios de casilla estaban participando y actuando, llegando a instalar sus casillas, nada más 18,181 casillas de la jornada a las 7:30 de la mañana. Obviamente tuvimos algunos retrasos, pero el esfuerzo de la ciudadanía ahí está contemplado y ejemplificado. Se instalaron las 18,181 casillas con más de 106,000 funcionarios de mesas directivas. Y representados los 11 partidos políticos y los 10 candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla. Otra parte importante en todo el proceso de capacitación no solo fue el INE, o sea, ellos eran los responsables. En cambio, el Instituto Electoral tenía la posibilidad de supervisar y dar seguimiento a los trabajos de capacitación como de ubicación de casilla. Pero vamos a hablar de la capacitación. Entonces, en los simulacros, en la capacitación, el IEM estuvo observando y cuidando que se transmitiera el conocimiento de la elección local. Y hacíamos levantamiento de unos formatos donde decíamos si se llenaban y se daban los temas completos y se hacían las cosas de una manera integral. Te he de decir que en las primeras ocasiones hubo un poco más de observaciones, pero posteriormente, la verdad, se fue mejorando, pero con mucha calidad, el trabajo de la capacitación. Si quieres ver el programa completo, visita la página www.iem.org.mx. Bueno, y hablamos de la experiencia sobre las elecciones anteriores. ¿Cuál fue la experiencia en estas del pasado domingo? Bueno, concretamente, Lupita, creo que algo que nos deja mucho para analizar, para revisar, para pulir,
solemos decir cuando estamos tratando de mejorar algo, es los asuntos de la casilla única. La casilla única era un mandato legal, pero a mí me parece que representaba el reto más importante para las instituciones, tanto para el Instituto Nacional Electoral como para nosotros, y creo que en términos generales nos fue bien. Al inicio de la jornada electoral tenemos la impresión de que costó un poco más de trabajo de lo que estábamos acostumbrados a integrar las mesas directivas de casilla, porque ahora se necesitaban 6 personas en cada mesa, cuando estábamos acostumbrados a necesitar solo 4, pero afortunadamente yo tengo la impresión de que esto funciona, esto de las elecciones, si lo ves en el papel, si nada más te lo imaginas, dices, ¿cómo es posible que estos señores confíen en que va a pasar tanto, que va a venir la gente voluntariamente, que si no llegan los designados, alguien de la fila va a decir, sí, yo participo? Pues así pasa. Sucede, ¿verdad? Exactamente, así sucede. Entonces, yo estoy convencido que este asunto de las elecciones en México, por lo menos con lo barroco de nuestro sistema, con todos los candados que tienen puestos, funciona porque somos más los que queremos que funcionen que los que preferirían que no funcionara. Hay una apuesta, ¿no?, de la ciudadanía en la democracia, en confiar en que todo esto nos va a generar de una manera pacífica, tranquila, el que podamos elegir a nuestros candidatos. Esa es mi impresión, Lupita, que la mayoría apostamos por eso y hacemos lo que nos toca, algunos como funcionarios de casilla, otros como candidatos, otros como representantes de partido, otros como observadores electorales, en fin, cada quien cumpliendo con su rol, y es un esfuerzo magnífico en el sentido que es mucha la gente que está involucrada y con ganas de que esto suceda. Pedro, en el caso del Estado de México, ¿cómo pintaba la situación? Porque en el resto del país había una expectativa de que pudiera pasar algo grave, una situación marcada por la violencia y esta amenaza del boicot en estados como en Oaxaca, en estados como Guerrero. Afortunadamente este escenario no se presentó. ¿Cómo estuvieron las cosas aquí en el Estado de México? Estrictamente en el Estado de México tenemos una gran ventaja, el apoyo de las autoridades, el compromiso de todas las autoridades en sus diferentes niveles y ámbitos de competencia, que nos daba una garantía de que no íbamos a tener, por ejemplo, dificultades para instalar las casillas en las escuelas. Más del 60% de las casillas que se instalan en el Estado de México son en escuelas, y esta situación se repite en varios estados del país. Entonces, cuando en algún estado quienes están a cargo de las escuelas, que son los maestros, los docentes o los directivos, se manifiestan en contra de la celebración de elecciones, pues por supuesto que eso enciende las alarmas, ¿no? Si no son las escuelas, ¿dónde las vamos a poner? En el Estado de México afortunadamente no tuvimos necesidad de plan B, aunque de todas maneras siempre se tiene previsto dónde se puede instalar la casilla por cualquier imprevisto que no se pueda instalar donde estaba oficialmente designado, poderlo hacer en los tiempos y en los modos que marca la ley. En el caso del Estado de México también vimos algunas situaciones que generaron atención de los medios de comunicación por lo competido, por esta también violencia que se registró, o no digamos violencia, sino estas situaciones de enfrentamiento, ¿no?, que hubo en algunos municipios. Sí, yo lo separaría en dos partes. Competitividad hubo en muchos distritos y en muchos municipios. Hicimos recuento de voto por voto en varios municipios. Bueno, en algún caso concreto, por ejemplo, Temascalcingo, el recuento del voto por voto se hizo en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Por supuesto, como tú sabes, en las elecciones municipales la gente tiene comprometidos mucho interés, tiene mucha pasión por lo que suceda en la elección municipal. Entonces esto llega a veces a exacerbar los ánimos, y durante el periodo previo a la jornada se han venido dando altercados o conatos de problemas entre militantes de una y otra fuerza política, es muy probable o suele pasar que a la hora de que se está haciendo los cómputos en los consejos municipales se viva este momento con presión. Los compañeros de Temascalcingo me parece fueron muy responsables cuando vieron que la gente estaba afuera presionando para que se realizara el conteo de voto por voto, que no iba a haber las condiciones para poderlo realizar como finalmente lo hicimos acá. Ellos solicitaron a tiempo que hiciéramos uso de una atribución que nos da la ley, que es la de hacer el cómputo de manera supletoria. Cuando un órgano municipal o distrital no puede, el Consejo General del Instituto Electoral de Estado de México tiene la obligación, y en este caso la ejercimos, de traernos, digamos, literalmente toda la papelería, toda la paquetería electoral, con participación de notarios, de representantes de partidos políticos, de funcionarios desde Temascalcingo hasta Toluca. Aquí llegó, se guardó, y al día siguiente el Consejo General realizó el cómputo voto por voto, así como hicimos en el Consejo General el conteo de los votos uno por uno. En varios municipios y en varios distritos se tuvo que hacer, en unos hubo más condiciones, en otro hubo más presión de parte de la gente que estaba afuera esperando resultados, y estrictamente en los lugares donde se vivió con violencia, donde agredieron, digamos, el edificio, donde maltrataron o deterioraron o destruyeron incluso algún material, algún equipo, alguna documentación, fueron solo 4 municipios de los 125 que tiene el Estado, lo cual me parece bastante contenido, digámoslo así. Sí, de 4 de 125. Así es. La competitividad se dio en todo el Estado, en diferentes distritos, en diferentes municipios, pero solo en esos 4 llegó, digamos,
la sinrazón le ganó a la prudencia y tuvimos ese tipo de problemas. En términos generales, ahorita lo que estamos, por ejemplo, estamos en la etapa de las impugnaciones. Ya las autoridades actuaron, ya hicieron su cómputo, su distribución, por ejemplo, de los regidores y de los síndicos de representación proporcional donde hubiera, y quien considera que esa asignación, que ese cómputo, que ese resultado le afecta, que no estuvo bien hecho, pues tiene causas legales y se han presentado en diversos municipios y distritos, y esa me parece que es la manera en que debemos resolver estos problemas, con la ley, si tenemos la razón, demostrarlo en los tribunales. Muy bien. Pedro, te pediría que regresáramos a este tema, pero antes vamos a ver un resumen de las actividades que ustedes mismos tuvieron en el Instituto Electoral. Por favor. Adelante. En el marco de sus funciones y atribuciones, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México realizó la sesión permanente de la jornada electoral del proceso electoral ordinario 2014-2015. En sus posicionamientos, los integrantes del órgano superior de dirección del IEM llamaron a las y los ciudadanos mexiquenses a participar responsablemente y a elegir a los integrantes de la 59ª legislatura local, a los miembros de los ayuntamientos y, por haber sido una elección concurrente, a diputados federales en la entidad, haciendo del domingo 7 de junio una gran fiesta cívica que fortalezca nuestro sistema democrático. En apego a lo que establecen los lineamientos operativos del Programa de Resultados Electorales Preliminares para la elección de diputados locales y ayuntamientos 2015, en un ejercicio de la legalidad y transparencia para dar certeza a la elección, del pasado 7 de junio, el notario público número 50, licenciado Óscar Raúl Naime Livien, certificó y dio fe de que las bases de datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP 2015, del Instituto Electoral del Estado de México, se encontraran en ceros. De esta forma, se cumplió con cada uno de los procedimientos establecidos en los lineamientos para que a partir de las 20 horas del 7 de junio comenzara a operar el PREP con datos preliminares de los resultados de la jornada electoral. Al continuar con el desarrollo de la sesión permanente de la jornada electoral y previo a la declaratoria de su clausura, en el seno del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México se hizo un reconocimiento a las y los ciudadanos que participaron y recibieron con responsabilidad el voto de las y los mexiquenses en las 18,181 casillas que se instalaron durante la jornada electoral del 7 de junio. Así como al trabajo desplegado para realizar la captura, verificación y transmisión de los datos, para mantener la fluidez de la información que se dio a conocer mediante el Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, el cual se mantuvo funcionando en forma ininterrumpida de acuerdo con los lineamientos establecidos. Gracias a la participación responsable de la ciudadanía mexiquense, se instalaron las 18,181 casillas únicas previstas para recibir el voto de las y los electores en la entidad, pues con su esfuerzo desarrollaron un intenso trabajo para la instalación y funcionamiento de las casillas, así como para realizar el escrutinio y cómputo de las elecciones de diputados federales, diputados locales y miembros de los ayuntamientos, destacó el director de capacitación del Instituto Electoral del Estado de México, Rafael Plutarco Garduño García, al efectuar un amplio reconocimiento a quienes hicieron posible hacer de los comicios del 7 de junio una gran fiesta cívica. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
un deber como ciudadanos. Segundo, porque es la forma en que podemos tomar las riendas o dirigir a este país. Es muy importante, ya que pues hoy en día hay mucha inseguridad en el país, o no sé, y mucha inconformidad por parte del pueblo, entonces es esencial que nosotros seamos los que elijamos a nuestros gobernantes, ¿no? Ya que así podemos estar satisfechos con la forma de gobierno que queremos. Bueno, porque cuando nosotros no participamos es una minoría la que toma las decisiones y entonces no construimos ciudadanía. Y si no somos ciudadanos, entonces no tenemos la calidad moral de exigirle a las personas que están en el gobierno que respondan o que le den seguimiento a nuestras peticiones, porque nosotros mismos estamos determinando el que nadie que nos quiere escuchar esté ahí. Bueno, pues porque es una forma de participar nada más, realmente cualquiera puede participar de la manera que quiere, pero a final de cuentas van a seguir haciendo lo que quieran si nosotros no hacemos algo al respecto. Yo creo que la gente ya no participa por lo mismo de los políticos que prometen y dicen y no cumplen a la sociedad. Yo creo que esto es lo que la gente por eso mismo no vota y no participa, más que nada. Pues porque obviamente es nuestro deber y es nuestro derecho como ciudadano. Y pues más que nada sí tenemos la oportunidad de poder pues tener un México mejor, ¿no? La participación ciudadana es uno de los elementos de la democracia, según tengo entendido, es para que el sistema funcione. Y pues, aunque ya hay muchos motivos que hacen que la gente pues, deje de participar, muchas veces es por apatía o porque ya no creen en las instituciones, pues sigue siendo una parte muy importante, pues tomar en cuenta la decisión de la gente, ¿no? Eso es como fundamental. Estamos de regreso. Muchas gracias a usted que continúa con nosotros aquí entre todos. Y Pedro, retomando, si me permites, lo que decían algunas de las personas del auditorio, decían uno de los jóvenes, la gente no participa. A mí me da la impresión de que esta fue una de las elecciones intermedias pues más importantes. Ya me dabas tú algunos datos. Al principio nos compartías a los amigos del auditorio algunos datos de lo que fue la participación. Sí, primero... participaron o votamos más del 50% de la lista nominal. Parece poco, si pensamos una lista nominal de 11 millones, pero más de 5,5 millones de personas en el Estado de México creímos que valía la pena acudir. A mí me parece que eso es la mayoría, porque además recordemos que en el padrón electoral están los que no hicieron su cambio de domicilio, entonces no pudieron votar por no estar con su domicilio actualizado. Hay algunas personas fallecidas en el padrón electoral, hay personas que están en el extranjero, que viven lejos de donde pueden votar. Entonces, realmente de los que podían votar, acudimos la mayoría y creo que eso, retomando la idea del principio, también es una buena noticia. Además, en el Estado de México se logró la conformación de los diferentes ayuntamientos y en los distritos electorales, incluso en la representación proporcional de la Cámara de Diputados, una pluralidad política muy interesante. No sé, habría que revisar los datos de las otras entidades, pero yo dudo que tantos partidos hayan ganado ayuntamientos y diputaciones como lo hicieron en el Estado de México. Para los que digan que siempre ganan los mismos, esto es un mito, ¿no? La realidad que se nos ha presentado es totalmente distinta. Así es, se va modificando, Lupita. Y algo importante también es, decía uno de los jóvenes que escuchamos ahorita, si no hacemos nuestra parte, pues ¿cómo podemos exigir? Creo que ahora viene una parte importante para los ciudadanos en el Estado de México. Las personas que resultaron electas el domingo, los presidentes municipales, presidentas municipales, los diputados, las diputadas, todos ellos dentro de 3 años pueden volver a pedir el voto por ese mismo puesto. Entonces tienen literalmente 3 años para trabajar en favor de nosotros, de sus comunidades, de los ciudadanos, escucharnos, estar al pendiente de lo que nos interesa y eventualmente eso es lo que va a fortalecer o a reforzar. Es decir, se puede reelegir. Así es. Ahora en México se permite la reelección. Exacto, de esos cargos, presidentes municipales y diputados, tanto federales como locales, por un periodo limitado, pero ahorita concretamente estos que elegimos el domingo, dentro de 3 años pueden volver a buscar la postulación para volver a hacer el mismo cargo que tienen. Entonces me parece que para los ciudadanos esto es un aliciente, ¿no? Entonces sabemos que estamos tratando o estaremos tratando con funcionarios electos, con representantes populares, que si les interesa continuar su carrera política, pues la mejor manera que tienen es la de hacernos caso. Oye, la de participación ciudadana, este aspecto a mí me parece muy importante. Mucha gente a veces no sabe lo importante o el valor tan grande que tiene el voto y la capacidad para poner o para quitar a alguna persona que aspire a un cargo. Fíjate, ahora que con esto que platicábamos de la competencia reñida,
tenemos municipios que se han resuelto por menos de 100 votos, ¿no? Entonces, es importante porque cada persona que participa tiene el mismo peso que las demás. Esa es una característica importante del voto en México. Pero ha estado muy competida esta elección, quién sabe por qué, pero fue tan interesante y además tan intensa. Así es. Pues yo creo concretamente que en las elecciones municipales la gente le ponemos más, digamos, como más calor, como más pasión, porque sabemos que quienes resulten electos en la presidencia municipal, en el ayuntamiento como tal, son personas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, nos pueden o no recoger la basura, nos pueden o no cambiar el foco que está fuera de nuestra casa, nos pueden dar o no el agua potable. Entonces esto tiene que ver mucho con nuestra vida cotidiana. Creo que es un proceso paulatino en el que las y los habitantes del Estado de México hemos ido entendiendo la importancia que tiene para que las autoridades actúen, pues el que se sientan respaldadas o presionadas, ¿por qué no?, por los electores, ¿no?, por sus electores. ¿Cómo viste este asunto del voto nulo? Afortunadamente el voto nulo, eso dicen los estudios y quienes están revisando el caso, se redujo más que aumentar, se redujo. Creo que es importante que tengamos presente, yo respeto, finalmente es una posición, es una manera de opinar, de aportar, pero el voto nulo, como su nombre indica, es eso, nulo, no participa, no decide, no implica. Hay sistemas políticos donde el voto nulo puede llegar a tener una implicación política, que puede llegar a reconformar el sistema electoral. En nuestro caso, en México, con las reglas actuales, no es esa la posibilidad. Entonces, quien anula su voto, me parece que es una persona respetable de su posición, que se levanta el domingo, sale de su casa, se forma en la casilla, hace todo lo que tiene que ver y finalmente manifiesta su inconformidad a través de decir: ninguno de ustedes me satisface, ninguno me llena el ojo, decimos, ¿no?, en la coloquial. Pero ojalá yo invito a estas personas que ya participaron, que anularon su voto, que se den cuenta piensen, si hubiera votado por, igual estaríamos viendo otros escenarios. Oye, ¿cómo ves precisamente cómo se movieron las cosas a nivel de los partidos políticos? Aquí ya nos decías hace un momento, bueno, es que hubo de todos los partidos, es decir, la gente no nada más está quedando con uno, que no se confíe en quienes están en la competencia. Exacto. De que no importa, yo voy a ganar la que entra, nadie tiene asegurado nada. Creo que este es un valor y un principio de la democracia, Lupita, que todo el que participa en democracia sabe que no va a ganar siempre y también sabe que no va a perder siempre, que hay cosas que se pueden hacer, que hay circunstancias que se pueden modificar, que hay maneras de hacer las cosas diferentes. El asunto de los candidatos independientes en el Estado de México en particular no, digamos, tuvieron un gran resultado, ninguno de ellos resultó electo, pero en el país hubo varios candidatos independientes que lograron literalmente rebasar al sistema de los partidos políticos, algún gobernador, diputados locales, diputados federales, en ayuntamientos. Entonces creo que esto viene como decías tú hace un rato, a romper muchos mitos, ¿no? Son cosas que damos por sentadas, que nadie dé por sentado nada, porque ese es justo el valor de la democracia. La única incertidumbre que debe dar la democracia es el resultado de la elección. Ahora, sobre lo que estuvieron trabajando ayer, tengo entendido que tuvieron mucho trabajo intenso hasta las 3, 4 de la mañana. Estuvieron asignando diputados de representación proporcional, entre algunas otras cosas. ¿Me puedes platicar a nuestros amigos del auditorio de qué se trató? ¿Ya es la parte final? ¿Ya con esto se cierra y ustedes dicen, bueno, ahí nos vemos? Bueno, por parte del Instituto Electoral del Estado de México, lo de ayer fue, digamos, el último paso sustantivo, el que nos toca a nosotros resolver, eventualmente votar, aprobar. La asignación de diputados de representación proporcional en el Estado de México está designada por un formulamiento legal que se reduce, o que se traduce, mejor dicho, a fórmulas matemáticas. Dentro de la votación que obtuvieron los partidos en todo el territorio estatal, se tiene que tomar en cuenta para convertir esa votación en escaños. La fórmula es cuántos votos se necesitan para tener o no un diputado de representación proporcional. Y hay varios escenarios. El primero es todo aquel partido que obtuvo al menos el 3% de la votación válida tiene derecho a un diputado. Entonces, automáticamente los 8 partidos, excepto el que ya obtuvo tantos triunfos de mayoría que eventualmente ya no participa en la representación proporcional, los 8 partidos obtuvieron un diputado por esa razón, ¿no? Por el hecho de haber obtenido el 3%. Después se empieza a revisar, se hace una distribución del total de votos que entre ellos obtuvieron. Quedan 22 curules por repartir, entonces se hace una división, no sé, 4 millones de votos entre 22 curules, entonces cada curul cuesta o vale tal cantidad de votos. Entonces tu partido tienes tal cantidad de votos, te tocan 3, te tocan 6, te tocan 7, se hace esa distribución y después, como todavía faltaban curules por distribuir, se fija algo que se denomina en la ley el resto mayor. Bueno, tú usaste una cierta cantidad de tus votos para conseguir los diputados que ya te asignamos, cuántos votos te sobraron, cuántos votos le sobraron al otro, al que le sobraron más, ahí tiene otro diputado. Entonces, lo comento porque hoy en la prensa leí
El Instituto Electoral del Estado de México le asignó, pues no fue el instituto, fue la ciudadanía a través de su voto. O sea, tú no dices junto con los demás consejeros, a ver, a mí me cae muy bien el partido tal o es mi cuate el candidato tal, entonces a ti te voy a nombrar y te voy a dar la constancia, ¿no? Muy afortunadamente no es nuestra decisión personal, sino es la aplicación estricta de la ley y las matemáticas, que hay quien puede intentar discutir con las matemáticas, pero nunca le va a ir bien. Entonces, es un poco complicado, es complicado. La asignación de los diputados de representación proporcional, ayer los partidos políticos la revisaron, estuvieron de acuerdo. Necesitábamos tener las actas que emitieron cada uno de los 45 distritos, porque al sumar esas actas es como se obtiene el resultado estatal, y entonces se puede hacer esta literal división matemática de los votos entre los escaños a repartir. Entonces, cada partido obtuvo los escaños o los diputados de representación proporcional que sus votos le consiguieron, unos más, otros menos, podrán estar en desacuerdo, inclusive. Esto es algo muy importante, todas las decisiones que tomamos las autoridades electorales son recurribles, esto es, hay alguien más que las puede revisar, no es última palabra, no es dogma de fe, ¿no? Entonces, nosotros hacemos lo que creemos que es lo más correcto con base en la ley, y quien esté en desacuerdo puede acudir a los tribunales y los tribunales resolverán, nos pedirán información, revisarán los casos a detalle. Hay en las elecciones siempre hay algo que se denomina en la ley las causales de nulidad. Por ejemplo, el hecho de que la votación la reciban personas que no están facultadas para ello es una causal de nulidad. Entonces, los partidos ahorita están revisando si en las casillas que se instalaron hubo personas que eran indebidas o que no debían ser las que recibieran la votación, pues pueden ellos aducir esa causa para que eventualmente el tribunal anule la elección en esa casilla. Finalmente esto se resuelve eventualmente ante los tribunales casilla por casilla, o en el caso de la distribución de diputados de representación proporcional, también se puede instaurar un juicio que resuelva si aplicamos correctamente la ley y la fórmula. Pero algo interesante es que todas las autoridades, todas las determinaciones que toman las autoridades siempre tienen alguien que las pueda revisar, y entonces no estamos indefensos ante ellas. Muy bien, pues tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato aquí Entre Todos. La invitación para que se quede con nosotros. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso y muchas gracias a usted que continúa con nosotros aquí Entre Todos. Y bueno, me decías que es interesante y te preguntaba, oye, ¿cómo le hacen para cumplir con las reglas, estas fórmulas que a veces a los ciudadanos nos suenan un poco complicadas y sobre todo, ¿es diferente en el Estado de México que en otras partes? Sí, el Estado de México tiene una ventaja, me parece a mí, porque le da a los ciudadanos la posibilidad de incluso incidir directamente en la representación proporcional. Me explico. A nivel federal, los diputados federales de representación proporcional se asignan a los partidos en función de la cantidad de votos que obtuvieron en cada circunscripción, pero se toman los candidatos que el partido registró en una lista. Entonces el partido dice, estos son mis 40 candidatos, si al partido le tocan 8, pues los primeros 8 de esa lista son los que serán diputados por ese principio y por ese partido. En el Estado de México se tiene esa vertiente o esa modalidad, pero combinada con otra, donde la cantidad de votos que obtuvo cada candidato que no ganó su diputación, también le dan la posibilidad de ser diputado por representación proporcional. Entonces, si a al partido A, la cantidad de votos que obtuvo en todo el Estado de México le dice que le corresponden 4 diputados, entonces ellos presentaron una lista, lista donde además están alternados los géneros. Si la empieza una mujer, el segundo es un hombre, el tercero es una mujer, el cuarto es un hombre, si la empieza un hombre, igual, ¿no?
Entonces, va cambiando, ¿no? Vamos en este caso, si para que haya el 50-50, ¿no? O para que se busque la paridad. Así es. La aspiración es llegar a la paridad. La voluntad popular es la que determina los triunfos que se obtienen o no. Pero bueno, esta lista está organizada así. Y además hacemos una lista con los resultados de la votación y decimos, bueno, el partido A, registró a estas 8 personas en su lista. Pero además, los candidatos suyos que no ganaron la diputación, el que obtuvo más votos tiene tantos y así en orden decreciente. Y a la hora de asignar los 4 diputados que le tocan, tomamos al primero de la lista, ese es el diputado 1, será diputado de representación proporcional por lista. Pero el diputado 2 no es el 2 de la lista, sino es el primero de la lista de mayor votación. Ahí está el segundo diputado. El tercer diputado será el segundo de la lista, el cuarto diputado será el segundo de la mayor votación. Entonces, me parece a mí un mecanismo que permite y que propicia la competencia. Yo sé que estoy compitiendo por una diputación y aunque no la gane, si obtengo la cantidad de votos suficiente dentro de comparado con mis compañeros de partido, puedo llegar a ser diputado por ese principio de representación proporcional, aunque el partido no me haya puesto en la lista. Entonces esto nos da a los ciudadanos también la posibilidad de incidir directamente en esa asignación. Claro. Oye, en el caso de ya el cierre de la sesión o de la jornada, digamos, de este proceso electoral, ¿se da un cómputo final? O sea, ya se terminó de contar cuando se determina voto por voto, casilla por casilla. ¿Esto ya se queda clausurado? En el Estado de México ya se terminaron los cómputos. Se hacen en diferentes instancias. Para decidir o para revisar quién ganó en un ayuntamiento, lo hacen nuestros consejos municipales, donde participan los partidos políticos, se revisa la documentación, hay un procedimiento específico. Si el acta que llegó la noche del domingo coincide con el acta que está dentro del paquete, esos resultados se computan, se registran y son resultados válidos y definitivos. Si hay alguna controversia, si el acta está mal llenada, si no se ve, si el paquete llegó abierto, por algo se cayó y se desparramó, entonces hay que volver a contar los votos. Todos esos procedimientos los hicieron los consejos municipales entre el miércoles y el sábado de la semana pasada. Los consejos distritales, en los casos de los diputados, también hicieron ese mismo procedimiento. Todos concluyeron en tiempo. El sábado en la noche teníamos los resultados de los 125 ayuntamientos y de los 45 distritos. Los distritos además suman a los votos de mayoría relativa que contaron y recibieron los votos de representación proporcional que se recibieron en las casillas especiales. Recordarás, las casillas especiales reciben la votación de las personas, puedes votar ahí por lo que te toque. Si estás fuera de tu distrito, pero estás dentro del Estado de México, pudiste votar por diputado de RP, entonces esos votos se tienen que sumar y esas actas fueron las que anoche nosotros en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México sumamos las 45 actas y obtuvimos un resultado final de la votación, estos 5,5 millones de votos de representación proporcional para hacer la asignación de los 30 diputados. Entonces, al inicio del proceso estábamos buscando 125 ayuntamientos nuevos y 75 nuevos diputados. Los 125 ayuntamientos se dieron cada uno en los 125 consejos municipales. De los 75 diputados, 45 fueron electos, cada uno en su distrito, y los otros 30 los determinamos anoche mediante el procedimiento que te platiqué. ¿Se les entregó ya constancia a todo el mundo? A todo el mundo, todos ya tienen su constancia y todos están sabidos de que ahorita está la etapa de la interposición de recursos jurisdiccionales, recursos de inconformidad, de todo lo que tiene que ver con la controversia que se puede dar después de la jornada. Me parece a mí natural, normal, positiva incluso, de manera que el que no obtuvo el triunfo sepa que si está o cree que tiene la razón, la puede acudir ante alguien que le escuche y le dé o no esa razón que está buscando. ¿Cómo es el tribunal, no? Que es la máxima, ahora sí ellos son la máxima instancia. Bueno, en el caso del Estado de México para las elecciones locales hay dos vías. Primero, quien se inconforme con los resultados tiene que acudir al Tribunal Electoral del Estado de México. Si la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México no le gusta, todavía puede acudir a la sala regional, en este caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto me parece que es venturoso. Hace un poco, y lo comento, algún compañero tuyo periodista me decía, pero entonces lo resuelven los tribunales. No lo resuelven los tribunales lo que hacen es darle la razón a quien la tiene. A mí me parece que bueno, como elector, como ciudadano, como participante en todo esto, me parece que es importante que no sea una última palabra de la autoridad administrativa, sino que haya un procedimiento que revise y le dé la razón a quien la tenga. Ahora, ¿alguien perdió el registro? Bueno, en el Estado de México tenemos un partido político local, el Partido Futuro Democrático, que con las cuentas que tenemos hasta el momento no obtuvo el 3% mínimo para la asignación de diputados de representación proporcional. Un requisito en el Estado de México es haber obtenido el 3% para mantener el registro. Perdido el registro todavía no está porque finalmente tenemos que esperar a que termine hasta el último de los recursos jurisdiccionales y entonces empezarán los procedimientos para determinar qué se tiene que hacer con aquellos partidos que perdieron el registro. Entonces, en el caso del Estado de México, digamos
que el Partido Futuro Democrático estaría en esa vía y estaríamos esperando a que se resuelva el último de los juicios interpuestos para tomar una determinación al respecto. Dime una cosa, ¿qué pasó con el PREP? ¿Hubo algún problema? Es un detalle interesante. El programa de resultados electorales preliminares del Instituto Electoral del Estado de México funcionó bien, es auditable, hay manera de seguirle, digamos, la pista paso a paso desde que arrancó su funcionamiento a las 8 de la noche del domingo hasta que lo cerramos a las 8 de la noche del lunes. Se generó entre la prensa especializada, la sensación de que el PREP estaba avanzando con lentitud, porque estaban acostumbrados a leer en el PREP resultados en otras elecciones mucho más rápido. Pero recordemos que en esta ocasión hubo una casilla única y funcionarios de una sola mesa directiva de casilla tuvieron que resolverlo de 3 elecciones y tuvieron que pasar la información y acotarla en las diferentes actas. Las del INE son diferentes a las nuestras, muy parecidas, pero finalmente son diferentes. Entonces esto retrasó un poco de lo esperado, de lo acostumbrado, el flujo de los resultados hacia nuestros consejos municipales y distritales, pero afortunadamente puedo afirmarlo y además no solamente lo puedo afirmar, sino lo podemos demostrar. Sí. El PREP funcionó adecuadamente, los resultados están consignados. Hay casillas de donde el acta que llegó al PREP no era lo suficientemente clara como para considerarla válida y subirla, pero todas las actas están digitalizadas. Es un asunto interesante. Si alguien tuviera alguna duda sobre el funcionamiento del PREP, todavía sigue a su disposición, está en la página pública del instituto. Sí. Puede incluso bajar él las actas, sumarlas y verificar si los resultados coinciden o no con lo que estamos dando. Esto que mencionas de que es auditable me parece muy importante porque, por ejemplo, en el Instituto Nacional Electoral algunos de los partidos políticos están señalando que están inconformes y que van a hacer o que quieren pedir una auditoría. No hay ningún problema, ¿verdad? Sí, para eso están los sistemas. Tienen afortunadamente todos rastreo, tienen manera de saber a qué momento se capturó tal acta. Está digitalizada en las actas, si ustedes abren cualquiera, dicen hasta arriba a la derecha la hora en que se recibió el acta y así quedó registrado. Entonces hay manera de seguirle el paso. Vaya, si la casilla cerró a las 9 de la noche, el paquete llegó al Consejo Municipal a las 11 y el acta fue capturada a la 1 de la mañana, hay manera de revisar por qué se tardó tanto, pero todas las actas es la afirmación que yo puedo hacer, todas las actas que se pudieron capturar y contabilizar están digitalizadas para que quien quiera las revise. Fue una demora simplemente por los pasos que ahora se tienen que hacer, ¿no? Exacto, el flujo de información de la casilla hasta el Consejo Municipal fue más tardado de lo acostumbrado, no estuvo mal, no estuvo ilegal, simplemente, le decía, entre la prensa especializada, la que estaba en la sala de prensa en la noche del domingo, tenían la sensación de que estaban acostumbrados que antes a las 10 de la noche, 11 de la noche. No es porque se haya detenido el PREP o porque haya habido ahí algún teje-maneje. Algún truco. No, afortunadamente el PREP funcionó bien, solo que no fue alimentado con la, digamos, con la celeridad acostumbrada. Esa sería y no fue la única entidad, ¿no? Por supuesto se multiplicó. No, incluso el PREP nacional tuvo esa misma, porque finalmente donde hubo elecciones concurrentes, los paquetes las actas no salían de la casilla hasta que estuvieran las 3 hechas. Sí. ¿No? Entonces, en ocasiones anteriores, en la elección anterior, en la casilla local terminaba su elección, salía y llevaba su acta de inmediato, no tenía que esperar a la federal. Ahora sí tuvo que esperar a que terminaran todas porque era un solo equipo, no podían empezarse a dispersar hasta que terminaran los 3 cómputos, ¿no? Muy bien, vamos a los contextos y continuamos platicando, por supuesto, del balance en esta jornada electoral del pasado 7 de junio. Para hablar de democracia, el día de hoy necesitamos primero hablar de ciudadanía. En nuestro país, construir ciudadanía no ha sido un proceso fácil. Construir ciudadanía implica un proceso multifactorial que va encaminado desde la familia, desde la educación y que finalmente redunda en un trabajo en la sociedad. Construir ciudadanía es construir jóvenes, es construir ciudadanos, construir adultos cimentados en valores democráticos, en valores cívicos y en valores sociales. Los jóvenes el día de hoy representan en nuestro país un factor muy importante porque ellos son el futuro de esta ciudadanía que debe de enmarcarse en los trabajos de una sociedad comprometida al elegir a sus gobernantes, a sus autoridades y a quienes van a llevar la guía de los trabajos de los gobiernos de los cuales van a elegir. Hablar de democracia conjuntamente con ciudadanía es importante porque la democracia va más allá de un voto. La democracia no es sinónimo de un buen gobierno. La democracia, unido con la ciudadanía, vertebran una sociedad. Y en esta sociedad, el día de hoy, los jóvenes están insertos. En nuestro país, el 30% de la lista nominal son los jóvenes. Ustedes, jóvenes que participan en nuestro país, deben estar comprometidos más allá de emitir un voto.
más allá de elegir una autoridad. Los jóvenes deben de demandar responsabilidad social, deben de demandar que sus autoridades les den resultados, deben de demandar tener mejor educación, tener mejores espacios donde desarrollarse, tener mejor oferta de trabajo. Consecuencia de eso será tener mejores gobernantes. La responsabilidad social que llevamos todos, tanto hombres como mujeres, en la construcción de la ciudadanía de nuestro país, implica que busquemos siempre los mejores espacios. Tener espacios más amplios donde desarrollarnos, tener espacios donde la convivencia humana pueda desenvolverse humana, físicamente, mentalmente y educativamente. Ustedes jóvenes necesitamos que se involucren más en los procesos democráticos. La responsabilidad social que ustedes tienen va a depender mucho de tener buenos gobernantes. Los jóvenes no solamente es un factor de edad, la juventud demanda espacios. Hoy pueden votar conjuntamente por partidos políticos, por candidatos independientes. Hoy pueden votar por hombres o por mujeres. La inclusión de las mujeres el día de hoy en los procesos democráticos abre espacios para la participación de jóvenes y estos jóvenes esperamos que sean los mejores gobernantes que tenga nuestro país. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Para que haya democracia en el país. Yo creo que es importante porque más allá de hacer ejercer nuestro derecho a una libertad, pues podemos dar elección, o sea, a lo mejor muchas cosas no van a cambiar con un solo voto, pero podemos participar entre todos. A veces digamos lo mínimo hace muchas cosas diferentes y es muy importante porque pues muchas cosas no estamos de acuerdo y muchas personas que no están de acuerdo son las que no votaron o anularon su voto y yo pienso que para ejercer algo, o sea, ejercer un derecho, pues tienes que hacerlo. Es un deber, ¿no?, de cada ciudadano para poder elegir al gobernador o al partido al gobernador que pues ahora sí cada quien crea que va a ser lo más conveniente, ¿no?, que va a poder apoyar a la ciudadanía, a la población, o pues todos los compromisos que el gobernador o presidente pueda prometer a la gente. Vivimos en una democracia y sin la participación no vamos a tener la democracia que queremos. Además que, son nuestros representantes y si no los elegimos, ¿cómo nos van a representar? Creo que es de vital importancia saber elegir y sobre todo ser conscientes también de lo que van a hacer esas personas para una vez en el poder pues ya poder nosotros pues hacer que ellos hagan y que cumplan lo que habían prometido, ¿no? Creo que es importante que los ciudadanos participen en las elecciones porque es una de las muy pocas formas que tenemos de hacernos escuchar y que nuestras opiniones cuenten, aunque la verdad no creo que aquí en México la democracia sea algo que en realidad pues exista o se lleve a cabo. Principalmente es porque todo depende de ahí de nuestro futuro, ¿no? Y el desarrollo que tendremos principalmente más adelante como ciudadanos o como personas.
Bueno, porque es un derecho que nosotros tenemos, nosotros elegimos quién nos van a gobernar y creo que nosotros como tenemos esa opción de elegir, debemos exigirles nosotros como ciudadanos la forma en cómo nos van a regir, ¿no? Que igual a lo mejor no es de la manera que nosotros quisiéramos, pero creo que es como nuestro derecho como ciudadanos exigirles lo que a nosotros nos beneficia, ¿no? Tanto como gobierno como ciudadanos. Bueno, pues interesante lo que dicen nuestros jóvenes y la ciudadanía en general sobre el voto, sobre la participación. Y Pedro, yo difiero de una de las opiniones. Yo creo que un voto sí puede hacer la diferencia. Pues sí, finalmente el sistema electoral como está diseñado puede hacer que un solo voto defina al ganador. Creo que es importante que tengamos esa conciencia. A lo mejor lo entendemos así, es mi granito de arena, pero ya los granitos sumados se convierten en un puño, ¿no? Entonces, es importante. Los ciudadanos, creo además, debemos entender que el voto es la primera parte de nuestra participación, no es la última. O sea, no es ya voté y pues ahora sí hagan lo que tienen que hacer. No, es ya voté y ahora me aseguro de que hagan lo que tienen que hacer. Los tengo que seguir, les tengo que exigir y tengo los mecanismos, además, que poco a poco se han ido abriendo también mecanismos legales para que como ciudadanos seamos exigentes e informados, ¿no? No el ir a exigir nada más a gritarte afuera del balcón para que te sientas muy mal y te deprimas, sino exigirte con datos, con elementos, con acceso a la información y poderte pedir que al menos resuelvas aquello que te comprometiste a resolver durante las campañas, ¿no? Ahora, los votos, hablando de contar los votos, ustedes realizan esta tarea, ya se dio el cómputo final. En el PREP nos dicen que no se puede llegar al 100%, pero el cómputo final es 100%, ni 100.66, ni 99 y cachito. No, el 100% de los votos han sido contados y registrados en las actas, te decía, de los 125 consejos municipales, en las 45 actas de cada uno de los consejos distritales y en el acta que anoche firmamos de la votación por representación proporcional. Ahora, los resultados estos son los oficiales que entregamos como instituto. Los definitivos serán después de que los tribunales hayan hecho las consideraciones que tengan que hacer respecto de las impugnaciones que se presenten. Esto también es importante destacarlo, ¿no? Se jugó con o varias reglas distintas este juego. ¿Cómo lo viste? Se decía que era una prueba muy difícil y bueno, ¿cómo la ves? ¿La pasaron? ¿Prueba superada? A mí me parece que funcionó. La reforma electoral, finalmente quienes trabajamos en el asunto electoral sabemos que cada reforma tiene que dar sus propios frutos y sus propios resultados. En esta ocasión creo que las modalidades nuevas, el asunto del financiamiento y del control, la fiscalización del financiamiento de los partidos y los candidatos, todavía es un tema que va a dar para hablar, porque eventualmente de los triunfos que ahorita se obtuvieron, podrían algunos llegar a ser anulados aquí o en el país o en otras entidades por rebase de topes de gastos de campaña. O sea, esa parte nos falta, sí. Pero en la parte operativa, en lo que nos correspondía como Instituto Electoral del Estado de México, yo diría que sí. No puedo soslayar que a los partidos políticos les pareció que el mecanismo de coordinación que utilizamos la noche del domingo para el traslado de los paquetes no fue el más adecuado. Creo que ahí tenemos cosas que ajustar, pero ajustarlas con base en la experiencia. Haberlas ajustado antes hubiera sido sin elementos. Ahorita sí ya tenemos elementos para evaluar. ¿De qué funcionó y qué falló? Exactamente. ¿Qué funcionó, qué falló, dónde tenemos que mejorar, qué cosas hicimos que eran innecesarias y qué cosas nos faltaron por hacer? Por ejemplo, en esto de los paquetes ahí, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería el planteamiento? Bueno, evidentemente tendrá que ser una solución que encontremos como Instituto Electoral del Estado de México, no nada más lo que diga Pedro Zamudio, pero en mi opinión creo que podemos encontrar mecanismos que combinen lo que ya sabíamos hacer las dos instituciones, que los paquetes puedan ser acompañados por personal diferente, no solamente por los CAEs del INE, sino que podamos tener una especie como de auxiliares de traslado de paquetes debidamente seleccionados, capacitados, habilitados para esta función y que faciliten la llegada de los paquetes para que justo eso no se retrase y no nos cause inquietud o no cause después controversia en dónde andaba ese paquete. Pues estaba en trayecto, lo que pasa es que tenía que ir a varios lados antes de llegar a donde lo estábamos esperando. ¿Crees que tengamos que hacer ajustes, que tengamos que hacer de fondo más cambios? Se habla de que las reformas en nuestro país, sobre todo la reforma electoral, es una reforma inacabada y siempre estamos viendo pues novedades, ¿no? Pues debemos dar por descontado que va a haber una reforma porque finalmente siempre hay cosas que se puedan mejorar. Yo creo que incluso sin reforma hay cosas que podemos ajustar incluso en la coordinación entre el INE y los institutos estatales electorales como el IEM o los
de las diversas entidades donde hubo elección concurrente. Algo importante, el próximo año, en el 2016, va a haber entidades que tengan elecciones que no van a ser concurrentes con las del INE, pero que se tendrán que llevar también con estas nuevas reglas. Entonces creo que a partir de ahí, de lo que nos pasó ahora, de las experiencias que obtuvimos en este año, se podrán mejorar las del próximo año y en función de eso ir ajustando, aunque no sea necesariamente una reforma legal integral, sí ir ajustando procedimientos y puntualizando aquellos detalles que en esta ocasión podemos detectar como mejorables. ¿Fue una prueba de fuego, como decían? Yo creo que sí, en la medida en que había quien literalmente apostaba en que no se iba a poder, en que no iban a funcionar las casillas, en que no iban a llegar los paquetes. Las casillas funcionaron, los paquetes llegaron, se contaron bien. Algo interesante, podríamos revisarlo después si gustas, traer algún análisis al respecto, pero donde se recontó voto por voto, las diferencias encontradas entre lo que había hecho la casilla a medianoche, cansados, ellos solos, y lo que hizo ahora el Consejo en sus instalaciones, con todas las comodidades posibles o las diferentes condiciones, fue prácticamente lo mismo. La variación fue mínima, no es que la gente dolosamente le puso votos de más a alguien o le puso votos de menos. Algún error de apreciación, la crucecita estaba muy chiquita y parecía nulo y a la hora de revisarlo resulta que es válido o al revés, pero nada que pudiéramos identificar como consistente o enfocado a dañar a alguna de las fuerzas políticas, ¿no? Entonces creo que también eso a las fuerzas políticas les viene bien, el darse cuenta que el voto por voto los deja tranquilos de que fue eso exactamente lo que salió de las urnas. ¿Dirías que fue un buen resultado y un buen trabajo de los consejeros electorales y de los ciudadanos? Pues mira, dicen que alabanza en boca propia es vituperio. Yo estoy muy satisfecho del trabajo de mis compañeros en el Instituto Electoral, de mis compañeras y compañeros consejeros. Vaya, a lo mejor te traemos las imágenes la próxima semana, pero estuvimos nosotros contando los votos, participando directamente. Cuando hubo que ir a Naucalpan porque se temía por la seguridad de las instalaciones, fuimos, no mandamos un mensaje de no se preocupen, están bien, fuimos a asegurarnos de que estuvieran bien, les llevamos un documento donde las autoridades estatales se comprometían a que ellos podían trabajar en paz y lo lograron y sacaron su cómputo así. Cuando hubo que ir por los paquetes a Huixquilucan porque se estaba complicando la situación, compañeros míos, el consejero Gabriel, la consejera Natalia, fueron a traer los paquetes, ¿no? Entonces creo que ese compromiso que mis compañeras y compañeros consejeros mostraron le vino bien al proceso en general. El personal del Instituto Electoral del Estado de México pues validó o refrendó la confianza que la ciudadanía y que los partidos políticos tienen en ellas y en ellos. Creo que en ese sentido damos buenas cuentas y insisto en la idea con la que empezamos, son buenas noticias. El resultado de esta elección en el Estado de México son buenas noticias para todos. Y la participación ciudadana, pues muy importante, ¿no? Sin duda. Fundamental y siempre para nosotros siempre será un reto mejorarla, pero nos sentimos, lo comentaba el licenciado Rafael la semana pasada en las actividades, el director de capacitación, como no tuvimos la capacitación directamente a nuestro cargo, pudimos realizar muchas actividades de promoción del voto, más de 1 millón de participantes en nuestras actividades, creo que están reflejados en lo que pasó el domingo. Muy bien, pues Pedro, te agradezco mucho como siempre el que puedas platicar con nosotros de esos temas que son bien importantes. Gracias Lupita y gracias a tu auditorio por escucharnos. Muchas gracias y un reconocimiento también a mis compañeros de TV Mexiquense por este trabajo incansable, por este trabajo tan importante que llevaron a cabo en la elección del pasado 7 de junio. A usted, muchas gracias y muy buenas noches, que la pase bien, que tenga una muy buena semana. Nos vemos la próxima.